la solución divina a la ansiedad. El Sermón del Monte, en el capítulo 6, especialmente entre los versículos 25 en adelante, nos presenta un relato del Señor Jesús, un paralelo interesante entre las plantas, las aves y el ser humano. Por favor, léase conmigo Mateo 6, versículo 25, para que podamos entender un poquito este contexto que usted ha escuchado ya muchas veces y ha leído, pero es importante tenerlo en mente en esta hora. Verso 25 dice: por tanto os digo, no os angustiéis. Tenga presente cuando esté leyendo, por favor, tenga presente cuántas veces el Señor dice no os angustiéis o no os preocupéis, ¿ok? Por tanto os digo, no os angustiéis. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que angustie, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Mira, aquí repite nuevamente el Señor Jesús. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os angustiéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Lo leo nuevamente: no os angustiéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta cada día su propio mal. Entonces, así rápidamente nosotros pudimos ver que el Señor Jesús, de una manera imperativa, no instructiva, tenga esto presente, los versículos que acabamos de leer, el versículo 25 hasta el 34, el Señor está utilizando el modo verbal imperativo. Cuando nosotros escuchamos que es un imperativo, nosotros entendemos que es una orden, un mandato. En el español se le conoce a esta parte de la gramática imperativa como la gramática de las mamás, porque ellas son las que dicen haz esto, mira esto, ¿verdad? Ellas son las que más utilizan esta gramática. Pero aquí el Señor Jesús no está instruyendo, ¿verdad? Él está dando un mandato. Así que es importante que nosotros, mis queridos hermanos, entendamos en esta mañana que debemos comprender la raíz espiritual de la ansiedad y llevarlos a confiar, ¿verdad? Tenemos que confiar plenamente en Dios como Padre proveedor. Es importante también entender que mi idea exegética de esta mañana es: la ansiedad surge de un corazón dividido, pero se vence cuando confiamos en el cuidado del Padre y ordenamos nuestra vida bajo su reino. Así que quiero invitarlos a que podamos entender, hermanos, que los textos de la Biblia difíciles no son los de Apocalipsis y Daniel. Esos no son los textos más difíciles. Los textos más difíciles para aplicar a nuestra vida son como, por ejemplo, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, los versículos más difíciles de la Biblia son los de aplicación. Cuando el Señor nos dice, confía en mí, a veces nos cuesta, a veces dudamos. Si no pongas a pensar en algún momento cuando usted tuvo algún momento bien duro, en algún momento crítico, si en algún momento dejó de confiar o de pronto se mantuvo firme.
Y si en el principio siempre fue así o con la medida del tiempo ha ido confiando más en el Señor. Entonces es importante entender eso. Así que, hermanos míos, la ansiedad es un problema que tenemos en nuestro entorno. No solamente cuando llegó la pandemia, ¿verdad? Los que vivimos esta pandemia, la ansiedad, el estrés, y eso era un asunto complejo, ¿verdad? Porque hoy por hoy las personas desafortunadamente se preocupan por el futuro, la economía, la salud, la estabilidad, ¿verdad? Pero hermano, toda la ansiedad no te deja tener una mente tranquila, en paz. El corazón se agita, ¿verdad? Y nuestro espíritu se desgasta, ¿verdad? Se angustia de una manera terrible. Pero qué lindo es saber que el Señor Jesús en el Sermón del Monte, hace 2000 años aproximadamente, habló directamente de esta realidad. No os afanéis. Eso es un imperativo, eso es un mandato del Señor Jesús, una orden. No es una sugerencia, sino que es una invitación a vivir de otra manera, ¿verdad? De otra manera. Así que el texto que hemos centralizado, el verso 31, nos muestra el problema de la ansiedad, pero también nos lleva a una solución divina. Así que yo quiero compartir con ustedes 3 partes importantes de este versículo, solamente de este versículo. El contexto ya usted lo tiene, las aves, ¿verdad? Las plantas, las flores, ya usted tiene el contexto, y eso es importante en esta hora. Pero aquí quiero hacer una exégesis, muy por encima, hay mucho por decir, pero quiero hacer una exégesis del versículo 31. Número 1. El problema, un corazón dividido. No os afanéis. La palabra griega merimnao, ¿verdad? Significa estar dividido interiormente. O sea, cuando usted tiene una ansiedad, usted está dividido interiormente. La ansiedad no es solo preocupación, es una mente fragmentada. Y a mí me encanta porque el señor Luz Ulrich es un erudito no adventista. Escribió 4 tomos del comentario acerca del Evangelio de Mateo. Tengo solamente el tomo 1. Los otros 3 tomos han sido muy difíciles conseguirlos en PDF. Pero en este comentario el señor Ulrich dice que una persona que confía en Dios no debería tener una división mental. O sea, una persona que cree en Dios es una persona que debe tener una mente fortalecida, porque no tiene un Dios, sino un Padre. Y él dice algo aquí muy, muy lindo. Cuando nosotros decimos tenemos un Dios, sí, un Dios, nuestro Dios, claro. Pero cuando usted llama a ese Dios Padre, y cuando usted entiende que ese Padre está cerca de usted, dice que la mente tiene una circulación en ese pensamiento diferente. O sea, entienda esto, mi hermano querido. Cuando nosotros decimos, sí, creo en un Dios que creó el cielo, la tierra, eso es algo positivo. Pero cuando usted escala y dice, yo tengo un Padre en el cielo, ¿verdad? La mente se apodera de esto tan maravillosamente que usted dice, un Padre. ¿Y por qué? Porque el señor Luz Ulrich explica de que nosotros cuando de manera positiva hemos tenido un Padre terrenal que nos cuida, que nos protege, que ha proveído, que nosotros hemos visto que se ha desgastado trabajando, dice que eso es una relación fuerte. Y cuando nosotros decimos tenemos un Padre celestial que lo tiene todo, que puede darnos todo, pero que no nos da todo porque en su divina sabiduría, en su divino entender, no todo nos conviene, nosotros fortalecemos ese lazo. Ahora él explica la parte negativa de cuando tenemos un Padre que no ha suplido esto, pero él fortalece más esto. Entonces, mis hermanos, como aquí estamos hablando de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Nosotros tenemos que cuando tenemos una ansiedad, es una mente fragmentada. El corazón ansioso está en muchas direcciones al mismo tiempo. Entonces vive entre el miedo, el control, la incertidumbre. Así que, ¿cuál es la realidad de esta primera parte? No os afanéis. Que la ansiedad es una lucha interna de confianza. Es decir, ¿en quién confío yo?
Hermanos, y esto solamente lo estoy aquí complementando con el comer, el vestir, ¿verdad? Las cosas materiales. Pero como aquí hay un grupo selecto, ¿verdad?, tomado por el Señor, de predicadores, hombres y mujeres que llevan el mensaje del Evangelio a muchos lugares, hombres y mujeres que oran muchísimo. Yo admiro muchísimo, ¿verdad? Yo trato de orar y me pongo en la tarea de orar bastante, pero yo creo que hay personas que definitivamente tienen un don extraordinario. A veces nos angustiamos cuando llegamos a una campaña, ¿verdad? Y de pronto el terreno no ha sido preparado. A veces nos angustiamos porque encontramos una iglesia con un sinnúmero de problemas. Miren, acá un compañero que estuvo en la parte de Durán, ¿sí se llama ese sector? Durán, es lo más peligroso ahora mismo de Guayaquil, es lo más peligroso de Guayaquil y la región de los Guayas. En Durán, el compañero mío estaba predicando en sábado y de pronto llegó un grupo de hombres armados con metralletas y hablaron con los líderes y le dijeron: para el día de mañana queremos que nos desocupe todo esto, el templo, todo esto. Nos deja las sillas nada más, porque esto va a ser propiedad de nosotros ahora mismo. Y así, efectivamente, al día siguiente, domingo, fueron y se apoderaron del templo y desalojaron a la iglesia. ¿Qué tuvieron que hacer? Llevar la semana de campaña virtual. O sea, virtual, imagínense. Y el compañero estaba preocupado y él escribía ahí en el grupo de los estudiantes, decía: ¿qué hacemos, Pastor Everett? Mire, ¿qué vamos a hacer? Esto está así. Hermanos, la ansiedad a veces nos abruma. O sea, nosotros somos seres humanos, pero el Señor nos invita esta mañana a que si Dios te creó, o sea, Dios te creó de manera unánime, una mente, un cuerpo, un corazón, todo funciona en armonía. O sea, la mente divina hizo un cuerpo perfecto. Usted duerme 7 a 9 horas y su cuerpo amanece 100% con energía, ¿verdad? Si a usted le duele el corazón, el corazón no duele, pero si usted tiene una angustia, eso lo siente la mente, eso explota por cualquier otro lado. Si usted tiene una preocupación que no tiene, que eso sale por cualquier lugar. O sea, la mente está sincronizada de tal manera que el modelo humano es perfecto. Pero Dios no te creó para vivir dividido, sino para vivir en paz. O sea, Dios no te creó para vivir dividido, sino para vivir en paz. Sigue diciendo el verso 31. Ya recuerdan que hablamos: no os afanéis. Y eso es un imperativo, es un mandato de tu Dios, de tu Padre. Ahora te dice la segunda parte del texto: no os angustiéis, pues diciendo. Y viene de la palabra griega lego, un pensamiento repetitivo. La ansiedad te habla constantemente a la mente, lego, diciendo: ¿y si pasa esto? ¿Y si no alcanzamos esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Y si no hay un bautismo? Y muchas preguntas en tu mente. La mente ansiosa vive anticipando los problemas. Escucha esto. La mente ansiosa vive anticipando los problemas. Y hermanos, esto es destructivo. O sea, cuando el Señor dice: no os angustiéis, diciendo, yo admiro al Señor Jesús. ¡Wow! ¡Qué sabiduría! Mire, hermanos, yo respeto, yo soy creyente de que la Biblia es la palabra de Dios. Yo creo en Elena de White. Yo, cuando predico, trato de tener citas de Elena de White y de decirle a las personas que me escuchan que Elena de White es una profeta que el Señor escogió, ¿verdad? Y la iglesia adventista cree en Elena de White. Pero yo también creo
que el Señor Jesús, nuestro Dios, escogió a hombres sabios para fortalecer, ¿verdad?, muchas de las enseñanzas de la Biblia. Y usted dirá, ¿por qué dices fortalecer muchas de las enseñanzas de la Biblia? Hermanos míos, hoy tristemente hay muchas personas que desechan la palabra de Dios. Hoy hay personas tristemente que no quieren saber de la Biblia. Pero el Señor utiliza, por ejemplo, Elena de White. Yo tengo un testimonio muy lindo acerca de un camino a Cristo que regalé ciertos años y la persona le encantó y entonces no le gustaba leer la Biblia, y por medio del librito El Camino a Cristo, el Señor hizo un milagro maravilloso y la persona volvió a leer la Biblia. O sea, lo que leía en El Camino a Cristo iba a la Biblia. Y hay mucho más por decir sobre eso, pero no me voy a extender con eso. Pero también he visto, por ejemplo, ahora que estoy aquí en la academia, que ya por la gracia de Dios me queda un semestre, y abro un paréntesis, oren por este servidor porque hay diferentes llamados, ¿verdad? Y ahora estamos preocupados. Ahora estamos con la ansiedad. Decirle, Señor, ¿y para dónde? Pero, por favor, oren por mí. Hay decisiones por tomar y queremos este tema dejarlo aquí en mi mente para que el Señor nos ayude a no tener ansiedad, sino confiar donde Él nos envía. Cierro el paréntesis. Pero cuando yo leo comentarios del Nuevo Testamento, comentarios como el que les acabo de mencionar, del señor Luz Ulrich, yo lo puedo compartir ahí en el grupo social, el tomo 1 que tengo nada más, es buenísimo ese comentario. Entre otros comentarios, miren, todos llegan al mismo punto, de que el Señor Jesús, diciendo, nos está hablando de que nosotros no debemos llenarnos de tantas preguntas de las cuales no tenemos respuesta en el momento, que no debemos darle rienda suelta a la ansiedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no todo lo que piensas es verdad y no todo lo que temes ocurrirá. Te lo repito. No todo lo que piensas es verdad y no todo lo que temes ocurrirá. Eso es importante. Y debes entender que la parte exegética diciendo me enseña a mí que la ansiedad se alimenta de pensamientos sin control. De pensamientos sin control. Y la tercera parte que quiero compartir con ustedes para culminar en esta mañana, ya tengo las 5:35, es que desde el versículo 31 al 32 nos dice, ¿qué comeremos? ¿Verdad? El verso 32 dice, porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. ¿Qué comeremos? Jesús está apuntando a las necesidades básicas. El problema no es la necesidad, es la falta de confianza. Vuestro Padre Celestial la sabe. Versículo 32, Él sabe. Y aquí está la clave teológica, mis queridos, aquí está la clave teológica. Dios no es solo creador, es Padre. Lo que te dije anteriormente, Dios no es solo creador, es tu Padre. Si Él te envía a Riohacha, a Valledupar, donde Él te envíe, te está enviando tu Padre. Y tu Padre número uno cumple una promesa, y es la del Espíritu Santo. Él cumple la promesa. Como estés tú espiritualmente, eso ya es asunto tuyo, pero Él cumple su promesa. Y Él cumple también la promesa de que tú sabes, que Él sabe que tú tienes una familia. Él sabe que tienes necesidades básicas. Así que la ansiedad olvida el carácter de Dios. Y aquí esto es terrible. La ansiedad olvida el carácter de Dios. Porque cuando tú te llenas de ansiedad, cuando tú comienzas a preguntarte, oye, estás desconociendo, te estás desconectando de lo que por muchos años o por pocos años has aprendido, que el Padre que está en los cielos suple tus necesidades. El problema aquí es que nosotros todo lo queremos para allá. Y para allá no puede ser, todo tiene que hacerse en el tiempo y en el momento que Dios lo considere. Así que mi querido hermano, no estás solo. Tienes un Padre que conoce tus necesidades, que conoce tus flaquezas. Él sabe que tú eres un ser humano y que no todas las veces estás al 100% preparado para ir a tener una campaña. Sin embargo, te escoge y hace grandes cosas y maravillas en tus manos. Así que, ¿cuál es la solución divina?
¿Cuál debe ser nuestra prioridad? El versículo 33 nos lo dice. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y no les puedo presentar una exégesis profunda de este versículo 33, solo quiero hacer, como lo dice el verso 31, un rastreo, ¿verdad? Porque me parece interesante y quisiera pasar todos estos versos por el software a ver qué más les puedo extraer, porque esto simplemente lo he extraído del conocimiento que el Señor me ha permitido adquirir aquí en la academia. Pero hermanos míos, buscar primeramente. ¿Qué es buscar? Viene la palabra griega seteo. Buscar activamente, perseguir, desear con prioridad. No es algo ocasional, es una orientación de vida. O sea, no es algo ocasional, es una orientación de vida. Usted siempre debe buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Perseguirlo, desear con prioridad. Primeramente, del griego protón, es la prioridad. Es una prioridad absoluta. No significa también, busca también. No. Así no dice el texto, ni el griego. Ahí el griego hubiese utilizado, ¿verdad? Seteo kai. Esa conjunción kai. Y significa también, significa también. Seteo kai. No, eso no lo dice el griego. El griego dice seteo protón. O sea, buscar primeramente. Por encima de todo, que se va a buscar, que es nuestra prioridad, qué es lo que debemos activamente alcanzar, qué es lo que debe ser prioridad absoluta de nosotros, ¿verdad? El reino de Dios. Basileia, gobierno, autoridad, dominio de Dios. No es un lugar, es vivir bajo el control de tu Padre Celestial. ¿Qué más? Un objeto directo, su justicia. Esto está así, el griego, objeto directo, su justicia. ¿Para qué buscamos el reino de Dios? Para su justicia. Vivir conforme a la voluntad de Dios. Vivir conforme a la voluntad de Dios. Y aquí voy a decir algo fuerte. Si te toca pasar hambre, porque aquí nos preguntamos, ¿y es la voluntad de Dios que yo pase hambre? Si te toca ser perseguido, si se te burlan en tu cara, si no todo el mundo acepta tu mensaje, y si como alguna vez te ha pasado o te pase, como a mí me pasó una vez, que me tiraron la puerta en la cara cuando fui a regalar una literatura, y si te pasa cualquier cosa, entiende que tu Padre Celestial está contigo y necesita que tú aprendas algo de esa situación. Así que si el Señor te envía a algún lugar donde te pase o donde pases hambre o donde la comodidad donde tú estás no es la que tú esperabas, es porque hay algo a hacer ahí. Yo recuerdo cuando estuve en Riohacha, el pastor Oscar Chanagán estaba allá y estuvimos en Camarones. Mire, hermanos, cuando yo llegué a la habitación en Camarones, mi sábana era la telaraña. No lo cuento porque eso pasó hace muchos años. Mire, mi sábana era la telaraña. La cama caminaba gusano, caminaba arañas. La telaraña estaba completa. O sea, eso tenía un centenar de rollitos de mosquitos y demás. Eso fue terrible. Yo decía, Señor, ¿por qué me enviaste a mí aquí? Algo había que aprender. Algo había que aprender, mis hermanos. Y yo creo que ustedes me podrán contar muchas más historias de lugares donde ustedes quizás les tocó dormir en una colchoneta en el piso. Pero hermanos, cuando nosotros activamente buscamos el reino de Dios y su justicia, termina el verso diciendo, serán añadidas. Del griego prostipemis. Serán añadidas, es decir, añadir, proveer, dar como resultado de la búsqueda constante del Señor. Y escucha esto, cuando el Señor te da, no es un esfuerzo humano. Así que tú y yo no debemos creérnosla. Porque yo oro 2 horas. Porque yo leo la Biblia 2 veces al año completa. No es un esfuerzo humano. Es provisión de tu Padre. Es porque Él quiere dar.
es por su misericordia. La solución no es dejar de pensar, es cambiar de prioridades. No es controlar más, es confiar más. Cuando Dios ocupa el primer lugar, el corazón se ordena, la mente descansa y la vida se alinea a los pensamientos de Dios, ¿verdad? La paz viene del orden correcto. Cuando Dios es primero, la ansiedad pierde su poder. Y la conclusión de esta mañana es que Jesús no dijo que no habría necesidades, pero sí dijo que no debemos vivir dominados por ellas. La ansiedad divide, desgasta y roba la paz. Pero Dios te ofrece algo mejor en esta mañana: un corazón confiado, una mente en descanso y una vida ordenada. ¿Qué debemos hacer, hermano? ¿Qué debemos hacer? Confiar en Dios. Y por eso te pregunto para que reflexiones. ¿Qué está ocupando el primer lugar en tu vida? ¿Qué te roba la paz? ¿Estás buscando a Dios o solo soluciones? La ansiedad no se vence controlando, se vence confiando. Yo sé que tú eres de los expertos que hacen llamados. Yo sé, pero el Señor te hace un llamado en esta mañana. Jesús te dice: no te afanes, confía en tu Padre. Tal vez has intentado controlarlo todo y eso solo te ha cansado más. Hoy Dios no solo quiere quitar tu ansiedad, quiere ocupar el primer lugar en tu vida y te dice: dame el control, confía en mí, dame el primer lugar. Este es el momento, este es el espacio. Yo sé que estás cansado, pero confiarás en mí, confiarás en tu Padre Celestial. Yo espero que sí, mis queridos hermanos, pero que ese confío en ti, Padre, no solamente sea de labios para afuera, sino que hoy comiences a vivir esta realidad que yo sé que has escuchado muchas veces, pero que quizás has olvidado algún detalle, ¿verdad? De cuando el Señor te dice: no te afanéis, no os angusties. Recuerda que esto es una orden de tu parte. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude.